¿Qué más, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En este nuevo video quiero hablarles sobre las aserciones. Las aserciones son una parte fundamental dentro de cualquier test porque nos permiten validar que el resultado de la prueba o lo que queremos validar realmente se esté cumpliendo. Si nuestra aserción, si tenemos un test que no hace ninguna aserción, simplemente el test no está haciendo nada, no está haciendo ninguna verificación. ¿Qué es una aserción? Básicamente consiste en comparar el resultado obtenido versus el esperado. ¿Listo? Que algo sucede, es como un check para validar que algo sucedió después de yo haber hecho algo. ¿Listo? Pero ¿qué pasa? Aquí es donde yo más he encontrado bugs y bugs que no son fáciles de, ¿cómo decirlo?, como detectar por ninguna herramienta, sino que esos bugs son bugs lógicos, que es lo que pasa normalmente con un proyecto de software. Tenemos los bugs de sintaxis, que son fáciles para el compilador, etcétera, etcétera. De pronto que pueden ir un null pointer, herramientas como Sonar lo pueden detectar. Pero hay bugs de manera lógica que no son detectados por ese tipo de herramienta y ya vienen siendo detectados por el razonamiento humano, que es cuando, por ejemplo, realizamos un code review, que decimos, uy, venga, aquí puede pasar esto, de pronto se puede presentar alguna excepción en cuenta. Es una de las partes más importantes, pero si una aserción tiene un bug, entonces el test no sirve de alguna manera. Entonces tenemos que ser súper precavidos a la hora de revisar los diferentes scripts que estamos creando. ¿Listo? Por eso siempre es válido tener code reviews y tener el punto de vista de otra persona para revisar nuestros scripts. Entonces, voy a hablar como de las prácticas o las malas prácticas que yo he visto a la hora de crear aserciones, al menos las más comunes que he visto, para que tengamos una idea de esto y ver si nuestro proyecto se está presentando. Los tests automatizados, de alguna manera, nosotros les delegamos un cierto grado de responsabilidad. Es decir, yo le digo al test automatizado, usted, digamos que yo puse algo de lógica de chequeo de forma automática para delegar esa responsabilidad a ese script, por lo tanto yo me puedo enfocar en otras cosas, ¿cierto? Entonces ya confío en que ese script se va a encargar de probar esa parte y de validar que esa parte del sistema sigue funcionando como debe funcionar. Pero si tengo bugs y no lo hace, podemos llegar a perder credibilidad, ¿cierto?, dentro de la organización y del trabajo que estamos haciendo. Entonces, tenemos que ser súper cuidadosos al momento de hacer este tipo de cosas. Entonces, uno de los más recurrentes que yo he visto, que igual también lo voy a mostrar en código, pero lo voy a nombrar acá, es cuando voy a esperar alguna acción, paso a una siguiente página y dentro de esa página va a contar cierto tipo de elementos. Entonces lo que yo hago es que agarro los elementos actuales, los meto en una lista y yo voy a iterar sobre esa lista de elementos actuales. Y dentro del for, donde yo itero, yo pongo la aserción. ¿Qué puede pasar? Pues claramente que puede haber un error en la aplicación, paso a la siguiente página, no se renderiza ningún elemento y yo voy a iterar sobre una lista vacía. Es decir, no voy a iterar porque no hay ningún elemento. Es decir que nuestro script nunca va a entrar a la aserción. Entonces estamos haciendo un script vacío, prácticamente un script sin validaciones porque se la está saltando. Ni siquiera estamos detectando que no hay elementos. Deberíamos estar iterando sobre la lista expected. Yo tengo 5 elementos esperados, yo tengo que iterar sobre los 5 elementos que yo sé que yo espero, no sobre los actuales porque estos son los que pueden venir vacíos. Eso es un error tan sutil, pero que lo he visto que sucede muchísimo. Ahora bien, yo me ayudaría mucho en mocks para poder probar también mis aserciones. ¿Esto qué es? Voy a dejar aquí en la descripción un video que hice de JSON Server para crear una API en menos de 5 minutos. ¿Y eso en qué nos puede servir? Nos puede servir en lo siguiente. Por ejemplo, cuando estemos trabajando en una aserción nueva, digamos que en todo un flujo de trabajo, y van a escribir una aserción sobre la última respuesta que obtienen. Entonces tienen que esperar todo el flujo y a veces crear la data para hacer el flujo es difícil de conseguirla. Yo me quiero centrar solamente en escribir la aserción para esa última respuesta que obtengo. Pues yo simplemente lo que puedo hacer es que puedo generar una respuesta moqueada y apuntar mi script hacia esa respuesta moqueada y escribir una aserción. También lo que podría hacer es crear diferentes respuestas, posibles respuestas, y ver cómo mi aserción se comporta contra estas diferentes respuestas que puedo obtener. Y algo también súper importante es ver el mensaje de error. O sea, esto es de lo que menos a veces nos olvidamos, y los mensajes de error a veces nada que ver. O sea, yo sé que a veces ejecutamos un test, pasa en verde,
pero nunca pasamos un dato inválido para saber qué es lo que dice el error. O sea, a veces sería bueno poder ver el fallo y leer el mensaje de error y decir, está fallando es por esto, sin necesidad de volver a ejecutar el script. Recuerden que estos frameworks, normalmente cuando construimos framework, estos frameworks son consumidos por otras personas, ya sea un QA manual que necesita hacer una salida, entonces necesita ejecutar los scripts, o un desarrollador que necesita validar su código, pero cuando falla el test, el mensaje hacer true is false. Y no, o sea, bueno, pero ¿qué es? O sea, ¿qué es false? ¿Sí? Entonces, poder brindar más información a la hora de escribir el mensaje. ¿Y cómo lo hacemos? Pues haciendo fallar nuestra aserción, viendo cómo esa aserción se comporta ante determinadas entradas, cómo es que pinta el error, qué información estamos mostrando también para hacer más fácil la depuración, ¿cierto? Y poder saber por qué puede estar fallando algo. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahorita. Rápidamente va a mostrar 3 posibles errores comunes que se pueden cometer a la hora de escribir código y hacer aserciones para que los tengamos en cuenta. Entonces vamos a ver aquí a ver el código rápidamente. Bueno, vamos ahora sí a ver los errores en código, las posibles malas prácticas. Entonces vamos a crear acá un test. Entonces la primera consiste en cuando tenemos una lista actual result, y tenemos una lista de expected result. Digamos que esta expected result de por sí va a estar llena siempre porque son resultados que nosotros ya normalmente, ¿no? Son resultados que nosotros conocemos de antemano. Entonces casi siempre vienen con algún valor. A menos que estén leyendo en algún otro lado, también deben validar, por ejemplo, que esta lista traiga algún valor, ¿listo? Para evitar lo mismo, que suceda lo mismo. Algo que yo siempre hago, por ejemplo, es también, antes de hacer cualquier iteración, es validar, por ejemplo, que hago una aserción primero que diga que por lo menos esa lista, el tamaño, es mayor a 0, ¿sí? Es decir, que al menos viene un valor, ¿listo? Esta también puede ser una manera. Y la otra, y ya después sí, iterar sobre los resultados esperados. Pero, por ejemplo, digamos, vamos a hacer el error que les digo. Entonces, vamos a iterar sobre actual results.forEach. Entonces decimos que actual result. Entonces queremos ver que, aquí hacemos la aserción, preguntamos que el expected result, que es la lista que esperamos, contiene a nuestro resultado actual. ¿Sí o no? Si ejecutamos esto, vemos que es exitoso. Pero, ¿por qué está siendo exitoso aún cuando no tenemos ningún valor? Entonces aquí podemos estar obviando, podemos estar pasando por alto un bug, porque puede que por alguna razón algunos datos no se estén devolviendo. Entonces el enfoque que yo digo primero es claramente tener un seguro acá, de pronto de validar que la longitud sea mayor a 0, y el otro es validar, es iterar sobre los resultados actuales. Entonces digo expected result, esto ya sería un expected result también, y le vamos a decir que dentro de los resultados actuales se contiene un expected result. Entonces yo voy a preguntar por cada uno de los resultados esperados si está contenido dentro de la lista actual que yo, dentro de lo que yo tuve. Y aquí ya podemos ver el fallo. Por ejemplo, por lo menos aquí, cuando es con listas, el mensaje de alguna manera es diciente, pero digamos si estamos trabajando en una aplicación, esto no sería tan, ¿cómo decirlo? No sería tan diciente. Entonces, decir, si estamos trabajando en una parte específica de nuestra aplicación, dependiendo de la librería que estemos usando, por ejemplo, aquí lo que me gusta de hacer J es que yo puedo meter un mensaje personalizado y puedo decir, no sé, imaginémonos que es la lista de cuentas de ahorro de un cliente. Lista de, o cuentas, las cuentas de ahorro están vacías.
Y podría también, ¿por qué no?, pintar el cliente del cual las listas están vacías. Entonces, si yo ejecuto nuevamente esto, acá, por ejemplo, ya puede ser, las cuentas de ahorro están vacías. ¿Listo? Algo más personalizado de acuerdo a la parte de la aplicación que yo estoy haciendo. La idea es que las aserciones y los mensajes de error sean puestas de acuerdo al contexto de la parte de la aplicación donde estoy trabajando para tener una idea clara de lo que está sucediendo. Ahora bien, podemos ver también lo siguiente. Vamos a crear aquí otro test, que es el que les digo, hablando también de una mala práctica, que son los mensajes de error. No clear message test. Recuerden que al no tener un buen mensaje de error, ese tiempo que no le invirtamos escribiendo un buen mensaje de error, lo vamos a invertir o se nos va a ir cuando tengamos que depurar la aplicación. ¿Listo? Entonces es bueno invertir un buen tiempo pensando en el mensaje de error para escribir algo muy claro. ¿Listo? Entonces podemos hacer lo siguiente también. Vamos a crear aquí un modelo rápido. Entonces aquí tenemos un modelo. Vamos a crear aquí un usuario. Listo, aquí creamos un objeto, ¿sí o no? Y podemos escribir una aserción como la siguiente. Digamos que vamos a validar si el usuario está logueado. Punto is true. Entonces, por ejemplo, ejecutamos esto, tendría que fallar. Y esto es lo que les decía, que muchas veces podemos ver este error en muchas aserciones, expected true, actual false, pero ¿cómo así? O sea, que no dice nada, ¿sí o no? De lo mismo, tratemos de poner un contexto, por ejemplo, with fail message, lo mismo, pueden usar la librería de aserciones que más usen, traten de poner un mensaje. Entonces, el usuario, Pepito, no se pudo loguear en el sistema. ¿Listo? Pero a veces también podemos, a mí me gusta también, por ejemplo, tratar de dar más información acerca del usuario como tal. O sea, ¿cuál usuario? Pepito, pero ¿cuáles son las características de ese usuario? De pronto me pueden dar más una idea. Aquí es donde vamos a hacer uso del toString. Entonces vamos a ejecutar el test así. Estoy pasando el user, si se dan cuenta, lo estoy tratando de pasar acá. Punto toString. Aquí si se dan cuenta, pues no vemos la información del usuario, ¿cierto? Eso no es fácil de leer. Entonces lo que podemos hacer es hacer uso de esta función y podemos simplemente sobreescribirla. ¿Listo? Entonces lo que va a hacer es que va a escribir acá, va a sobreescribir la función toString del objeto para imprimir todos los datos, por decirlo así, en una forma más organizada. Entonces voy a usar aquí el string builder .append y puedo decirle por ejemplo name dos puntos aquí puedo quedar con esto, darle un salto de línea. Aquí podemos hacer lo mismo. Esto también es muy bueno con las listas, porque a veces necesitamos ver los valores y eso, entonces también podemos hacer uso de esta función. Y aquí simplemente lo convertimos a un string y sale. ¿Listo? Ahora lo vamos a ejecutar y aquí podemos ya ver más información un poquito más legible de
el usuario no se puede, claramente esto toca imprimirlo un poquito mejor, pero bueno, aquí podemos ver que el nombre del usuario es Pepito, el username el Pepito y se está logueado igual a false. Entonces estoy proveyendo más información de una manera más legible para el usuario. De esa manera él puede saber lo que está sucediendo o puede tener más información para poder entender lo que está sucediendo. De pronto imprimir transaction IDs, todo ese tipo de cosas que puedan suceder. Para eso podemos, como les digo, sobreescribir el método del objeto del toString para obtener la información de ese objeto y poderla pintar dentro de nuestras aserciones. Y finalmente, algo que esto creo que no solamente lo he visto como tal pues, en automatización de pruebas, pero sí lo he visto mucho en todo lado y es cuando se usan los switch. Digamos que aquí, esto acá, imagínense que acá es este valor de acá que se va a llenar con una función. Por, llega acá, ¿cierto? O sea que vamos a iterar sobre esto. Y decimos, o iterar no, vamos a validar que el valor de acá es la acción que vamos a evaluar, ¿cierto? Entonces digamos aquí existe algo 1, ¿cierto? Y aquí hago una aserción. Algo así. ¿Sí? Entonces, algo que he visto es que nunca, algunas veces los switch dejan muerto el default. Entonces, ¿qué pasa? Puede suceder que si yo tengo un state definition, puede ser, y paso un dato que no está concebido o sí, que no está concebido dentro de los case, él simplemente no va a entrar al case y no va a ejecutar ninguna aserción. Entonces me da una falsa sensación de que el test realmente está sucediendo o está más bien, está funcionando bien. Y es porque la aserción nunca se está ejecutando porque él nunca está entrando en ninguna de esas evaluaciones. Entonces yo siempre les recomiendo, si están haciendo ese tipo de cosas que, bueno, tampoco es que sea muy buena práctica hacer así, pero digamos si lo están haciendo, por favor siempre pongan un default. Siempre pongan un default y tienen una sección. Pongan la sección acá y pongan un mensaje diciendo que este valor que están pasando no está siendo soportado. Entonces la persona que está usando ese step o esa función va a saber que tiene que hacer una implementación de esa validación para ese test que no está siendo soportado. Pero nunca dejen esto abierto porque si alguien nuevo llega a usar esa función y no funciona acá o no entra en ninguno de los valores, se puede estar saltando una parte importante del test, que es la aserción. Y ya, muchachos, eso era lo que les quería mostrar. Si les gustó el video, por favor, no olviden darle like, dejar sus comentarios. Si tienen alguna duda con respecto a esto, por favor me la pueden dejar saber. Nos vemos en una próxima ocasión.